¿Puede un ángel desafiar al mismísimo Satanás? En la vasta narrativa de la Biblia, hay dos ocasiones donde el arcángel Miguel, un poderoso y valiente guerrero celestial, se enfrenta a las fuerzas demoníacas, lideradas por el maligno mismo, Satanás. Estos dos eventos han dejado una impresión duradera en la teología cristiana. A través de estos relatos, se revelan lecciones profundas sobre humildad, obediencia y la constante lucha entre el bien y el mal en el mundo espiritual. La primera de estas batallas se registra en el libro de Judas, un pasaje oscuro y enigmático que rara vez se discute en las enseñanzas religiosas. La confrontación en torno al cuerpo de Moisés despierta preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la lucha entre el bien y el mal, así como el papel del arcángel Miguel en la protección de la fe. ¿Por qué esta disputa? ¿Qué llevó al arcángel Miguel a intervenir en este asunto aparentemente menor? Para entenderlo, debemos sumergirnos en el misterio de la historia. La segunda batalla, ampliamente conocida y citada, se encuentra en el libro del Apocalipsis. En este conflicto cósmico, el arcángel Miguel lidera una hueste de ángeles contra el dragón, una representación de Satanás y sus secuaces. ¿Qué desencadenó esta épica lucha en los cielos? ¿Cómo se relaciona con la batalla anterior? Estudiaremos estos eventos con atención para extraer lecciones esenciales sobre la guerra espiritual y la protección divina. Bienvenidos a nuestro canal Ángeles y Profetas. Comencemos con el enigma que plantea la batalla por el cuerpo de Moisés. El pasaje se encuentra en el libro de Judas, en el versículo 9, y dice: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este pasaje es desconcertante porque es la única vez en la Biblia que se menciona tal confrontación. Pero ¿por qué el arcángel Miguel, un ser celestial de gran poder, se vería envuelto en una disputa sobre el cuerpo de Moisés? Algunos eruditos sugieren que Satanás pudo haber deseado conocer el lugar de enterramiento de Moisés para convertirlo en un lugar de adoración. Es decir, Satanás buscaba la idolatría del pueblo de Israel al adorar los huesos de Moisés. El arcángel Miguel, sin embargo, estaba decidido a proteger al pueblo de Israel de tal idolatría. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿por qué Miguel no actuó con su propio poder y autoridad? En lugar de pronunciar una maldición contra Satanás, invocó al Señor para que reprendiera al diablo. Esta elección revela la humildad y la sumisión del arcángel Miguel a la autoridad divina, a pesar de su inmenso poder. También subraya la importancia de confiar en Dios en situaciones de conflicto espiritual. Un detalle crucial en esta historia es que Moisés es el único individuo en la Biblia cuya tumba Dios escondió personalmente. ¿Por qué Dios tomó esta medida? La respuesta radica en evitar que el lugar de entierro de Moisés se convirtiera en un santuario de adoración, donde los huesos de Moisés pudieran convertirse en un ídolo. La historia de Moisés es un testimonio de su gran llamado, pero también de la necesidad de mantener la adoración exclusiva a Dios. Si te gusta el contenido del canal, no olvides apoyarnos, escríbenos y leeremos tus comentarios. La segunda batalla, una de las más emblemáticas en la Biblia, se encuentra en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, versículos 7 al 9. En esta narrativa, se describe una guerra en los cielos, donde el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, que representa a Satanás y sus secuaces. La razón de esta batalla es vital para comprender la lucha eterna entre el bien y el mal. El Apocalipsis relata que esta guerra culmina en la derrota de Satanás y su expulsión del cielo, siendo arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Aunque el motivo de la guerra no se detalla explícitamente, se cree que se relaciona con la rebelión de Satanás contra Dios y su intento de usurpar el poder divino. Esta batalla se considera un evento significativo que marca la caída de Satanás y el comienzo de su influencia en la tierra, donde continúa tratando de engañar y corromper a la humanidad. A pesar de la relativa escasez de detalles en el Apocalipsis, esta narrativa enfatiza la importancia de la confianza en Dios y la justicia divina. Dios es retratado como victorioso sobre las fuerzas del mal, lo que refuerza la creencia en su poder y soberanía. La Biblia solo menciona un arcángel, y ese es Miguel. Sin embargo, la Iglesia Católica y algunas religiones mencionan la existencia de varios arcángeles, aunque esta información no se encuentra en los libros canónicos de la Biblia. El nombre arcángel proviene del griego arcángelos, que significa mensajero que gobierna, dirige y conduce. A menudo, se asocia a Miguel con el liderazgo y la autoridad en el reino celestial.
Estas dos batallas en las que el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás nos ofrecen valiosas lecciones sobre la humildad y la obediencia en el contexto de la guerra espiritual. A pesar de ser uno de los ángeles más poderosos, Miguel no recurrió a su propio poder, sino que se sometió a la autoridad divina. Esto nos enseña la importancia de reconocer la supremacía de Dios en cualquier situación. Satanás, por otro lado, antes de su caída, era un ángel querubín que caminaba en medio de las piedras de fuego cerca de Dios. A pesar de su perfección y sabiduría, cayó en el pecado debido a su orgullo y rebelión. Esto nos advierte sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad, incluso para los seres más poderosos. Además, estas batallas resaltan la idea de que incluso los ángeles más poderosos y perfectos pueden caer en el pecado y la rebelión. Esto nos recuerda la necesidad de elegir siempre el camino correcto y permanecer obedientes a Dios, sin importar cuán elevada sea nuestra posición espiritual o cuán grande sea nuestro conocimiento. Por último, estas historias enfatizan la importancia de la confianza en Dios y su justicia. En ambas batallas, es Dios quien finalmente prevalece sobre las fuerzas del mal. Esto nos alienta a confiar en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo que enfrentemos en la lucha contra las fuerzas del mal. En resumen, las batallas del arcángel Miguel contra Satanás en la Biblia son relatos cargados de significado y enseñanzas. Nos muestran la importancia de la humildad, la obediencia y la confianza en Dios en la lucha espiritual. Además, nos recuerdan que incluso los seres celestiales más poderosos pueden caer en el pecado, lo que subraya la necesidad de mantenerse fieles a Dios en todo momento. Estas lecciones son atemporales y continúan siendo una fuente de inspiración y orientación en la fe cristiana.